Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. El destino de María, un dolor mortal. Una espada de dolor te atravesará el corazón, le dijo Simeón cuando fueron a presentar al niño en el templo. El destino cruel de su hijo, la crucifixión física, fue también el destino cruel de María, la crucifixión moral. Por eso podríamos decir, es uno de los fundamentos que hacen de María la corredentora en el dolor. Vamos a hablar hoy del dolor en una faceta bastante peculiar, bastante difícil, que es la faceta de la muerte. Le damos un saludo muy cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. 2 canales tenemos en YouTube, NSE-TV Radio, NSE-TV Perú. También para aquellos que lo hacen a través del Facebook, tenemos también 2 Facebook, NSE Radio, NSE-TV. Nuestro hashtag es NSE junto a ti. También saludamos a los amigos que nos están viendo o nos están escuchando en vivo y en directo a través de las ondas del canal 27 UHF, señal abierta y 720 de amplitud modulada en la ciudad de Cusco. Y asimismo lo hacemos con los que nos van a escuchar en una retransmisión a través de los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, o canal 27 UHF también en la Ciudad Blanca. Bienvenidos todos, agradecemos la asistencia técnica de Juan Carlos Uzcamaita y en este espacio de trabajo les estaremos acompañando María Jesús Huarcaya y quien les habla, Randy Brunero. María Jesús, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los amigos que nos ven y que nos escuchan. Tenemos un tema, ¿no? Nos lo han pedido y vamos a ver cómo lo afrontamos un poquitito. No es que vamos aquí a dar clases teológicas de cómo enfrentar la muerte, pero vamos a hacer lo posible, ¿no? Era una de las preguntas que nos acercaron aquellos que nos ven o nos escuchan. Y aquellos que también están pasando por un momento así. Exacto. ¿Cómo afrontar la muerte de un ser querido? Es un punto difícil, o sea, cualquiera diría, wow, se van a meter en camisa de 11 varas más o menos, porque ¿qué es lo que van a poder decir con un tema tan complicado? Pero ayudado un poco por el magisterio de la Iglesia, ayudados un poco por la misma experiencia de aquellos que nos rodean, trataremos de dar un poco de luz sobre este tema complicado que nos trae hoy María Jesús, pero a petición de todos ustedes. Ahora sí, vamos primero a ver la vida de aquellos que solucionaron la muerte, o mejor, que vieron la muerte como un tránsito, aquellos que descubrieron que la muerte era abrir una puerta para la eternidad. Vamos a la vida de los santos. Escuchamos el santo de este día y enseguida retornamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 8 de julio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la memoria de San Procopio. El primero de los mártires en Palestina fue Procopio. Era un varón lleno de la gracia divina que desde niño se había mantenido en castidad y había practicado todas las virtudes. Había domado su cuerpo hasta convertirlo, por decirlo así, en un cadáver, pero la fuerza que su alma encontraba en la palabra de Dios daba vigor a su cuerpo. Vivía a pan y agua y solo comía cada 2 o 3 días. En ciertas ocasiones prolongaba su ayuno durante una semana entera. La meditación de la palabra divina absorbía su atención día y noche sin la menor fatiga.
Era bondadoso y amable, se consideraba como el último de todos los hombres y edificaba a todos con sus palabras. Solo estudiaba la palabra de Dios y apenas tenía algún conocimiento de las ciencias profanas. Había nacido en Aelia, en Jerusalén, pero residía en Esitópolis, Betzán, donde desempeñaba 3 cargos eclesiásticos. Leía y podía traducir el sirio y arrojaba los malos espíritus mediante la imposición de las manos. Enviado con sus compañeros de Esitópolis a Cesarea, fue arrestado en cuanto cruzó las puertas de la ciudad. Aún antes de haber conocido las cadenas y la prisión, se encontró ante el juez Flaviano, quien le exhortó a sacrificar a los dioses, pero él proclamó en voz alta que solo hay un Dios creador y autor de todas las cosas. Esta respuesta impresionó al juez, no encontrando qué replicar. Flaviano trató de persuadir a Procopio de que por lo menos ofreciese sacrificios a los emperadores, pero el mártir de Dios despreció sus consejos. Recuerda, le dijo el verso de Homero, no conviene que haya muchos amos, tengamos un solo jefe y un solo rey. Como si estas palabras constituyesen una injuria contra los emperadores, el juez mandó que Procopio fuese ejecutado al punto. Los verdugos le cortaron la cabeza y así pasó Procopio a la vida eterna por el camino más corto, al 7º día del mes de Decius, es decir, el día que los latinos llaman las nonas de julio, el año primero de nuestra persecución. Este fue el martirio que tuvo lugar en Cesarea. Bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y quería comenzar esta parte con una lectura del Evangelio según San Juan, la parte que precede a la resurrección de Lázaro. Nuestro Señor agrega, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Claro, los apóstoles pensaron que hablaba de que estaba durmiendo, entonces dice, bueno, si duerme quiere decir se va a despertar. Se va a mejorar, o sea, porque claro, se supone que el descanso es algo que ayuda a que mejore la salud de la persona. Pero entonces Jesús le dice, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Este es el primer punto, la muerte. La muerte para un cristiano es dormir, es decir, no es el fin, al contrario, es el inicio. Dice los novísimos, después de la muerte, el juicio. Después del juicio vendrá la sentencia que nos dirá, ¿cómo te portaste? ¿Te portaste bien? Al cielo. ¿No te portaste bien? Pues al infierno. Y si te portaste bien, pero no tan bien, al purgatorio, así te limpias un poquitito con lejía. Entonces, ese es un punto fundamental. El gran problema, tal vez, del mundo de hoy es que ya no vemos la muerte como una dormición. Curiosamente, decimos, vamos a llevarlo al cementerio. Cementerio quiere decir dormitorio. Y sin embargo, todos decimos, bueno, vamos a llevarlo ahí y ahí se termina la cosa. Mucha gente tiene ese pensamiento. Aún para nosotros como cristianos católicos pensamos que no es, creíble del que más allá de la muerte hay una vida eterna. Sí, bueno, para nosotros es muy difícil todavía. Ojalá, eso sí, ojalá que todos, y esto es un punto que es una realidad, ojalá que todos los cristianos tuviéramos esa fe auténtica de saber de que hay un más allá. Muchas veces nos consuela el hecho de por lo menos tener algo de esperanza. Bueno, yo creo que algo tiene que pasar. Al fin de cuentas no podemos morirnos y ya está. Pero teniendo en cuenta
todas las corrientes contrarias, agnosticismo, ateísmo, el mismo comunismo que ha estado tan propagado y ha propagado tanto sus errores, la misma ciencia mal entendida que se ha intentado separar de la fe y que ha mostrado la fe como, esto son palabras de del padre del comunismo, Carlos Marx, como el opio del pueblo, es decir, bueno, la fe es para los estúpidos y los inteligentes, tenemos ciencia, pero la ciencia, en cierta forma, no nos da la explicación clara qué sucede después de la muerte. Y el ser humano siempre se ha preguntado eso. Algunos lo han explicado con la reencarnación, otros lo han explicado con vidas sucesivas, otros han dado distintas explicaciones, pero, al fin de cuentas, siempre la humanidad sospechó de que nosotros no nos morimos del todo después que se muere esta caja o este cúmulo de huesos y carne que nos lleva contenidos. Que nuestra vida no acaba acá, en otras palabras. Claro, exacto. Pero no es una obsesión del ser humano tal vez que queremos sí o sí, de alguna otra manera, como no podemos vivir eternamente, como antes en la Sagrada Biblia, en el Antiguo Testamento, lees la Biblia y ves pues que Abraham tuvo su hijo creo que a los 100 años, a los 900. No, 100 años. 100 años, entonces, o sea, y la gente vivía mucho más tiempo. Mucho más. ¿Y por qué vivía tanto tiempo? Hoy día nosotros ya a las justas podemos llegar a los 50, otros incluso menos. Sí. Bien, o sea, evidentemente la Sagrada Escritura da una explicación que podríamos decir es una explicación que da como cierta doctrina dentro de por qué se ha acortado la vida de los seres humanos. Lo primero, nuestra naturaleza no era inmortal en cuanto que íbamos a vivir siempre aquí, pero Dios había puesto el árbol de la vida para que pudiéramos permanecer durante mucho tiempo aquí en la tierra. Pero nuestro destino final, evidentemente, era llevarnos junto a Él, sin pasar por la muerte. La muerte la introduce el pecado. Si comes de este árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás sin remedio. Claro, tal vez Adán y Eva en un primer instante pensaron, comemos del árbol, nos envenenamos y nos morimos. Cuando Eva come primero y ve que no se muere, le dice a Adán, mira, yo ya comí, no me he muerto, aquí estoy viva y además esto es bueno para adquirir ciencia, para adquirir sabiduría, para conocer el bien y el mal. Mejor, ese engaño que le pone el demonio es para decirles, mira, tú puedes ser como Dios, tú vas a decidir lo que está bien y lo que está mal. Come el varón, y al comer el varón entra el pecado original a la especie humana. ¿Esa es la muerte ontológica? Entonces, claro, ya entra la muerte, con el pecado entra la muerte. La muerte física, Dios nos separa de ese don que nos había dado, que era el árbol de la vida, pone a un ángel a cuidarlo con una espada de fuego, es decir, con la fuerza de Dios para que no se pueda acceder ya a ese don preternatural, y envía al varón y a la mujer al mundo, quitándolos del jardín del Edén. Entonces, ¿qué sucede? Pues evidentemente ya la muerte forma parte de nuestra naturaleza por herencia. Yo me imagino, y esto es un punto que a veces conviene meditarlo, lo que tiene que haber sentido Eva cuando vio a su hijo Abel asesinado por manos de su hermano Caín. Allí tal vez comprendió plenamente lo que había supuesto ese pecado, el haber comido el fruto, manzana o pera, no sabemos lo que era. La Sagrada Escritura no dice que fuera una manzana, pero siempre se ha puesto la manzana, ¿no? O sea, como
como parte. Sí. Pero fijémonos que la muerte no es indiferente ni siquiera para el mismo Jesús. Y esto nos puede ayudar a comprender algo que es importante. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba en el sepulcro desde hacía 4 años. Tiene una conversación con Marta, la hermana mayor de Lázaro, a la cual le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es aquí donde cambia la perspectiva de la muerte y del dolor ante la muerte, con las palabras y las promesas de Cristo, que sin duda serán cumplidas, y para demostrar esto resucitará un muerto de 4 días, o sea, no es una cosa sencilla. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre, no morirá jamás. Pero no es que no va a morir físicamente, sino que tendrá dentro de él la vida eterna. Y entonces le dice: ¿crees esto? Y ella le responde afirmativamente: sí, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir. Una confesión hermosísima, casi podríamos decir a la altura de la confesión de San Pedro. Y manda a llamar a su hermana María. Y María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjense este detalle que nos pone la Sagrada Escritura, versículo 33 del capítulo 11 de San Juan. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, es decir, a punto de llorar, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Y Jesús, dice el versículo 35, lloró. Y aquí viene lo de los judíos: mira, este que tanto lo quería, ¿por qué no impidió que se muera? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un punto que aquí quería resaltar, y es justamente el punto del llanto. Muchas veces creemos que el llanto es una imperfección ante la muerte. Muchas veces decimos: no, como yo soy cristiano y creo en la resurrección, si alguien se muere, ¿por qué voy a llorar? No tendría que llorar, más bien tengo que hacer una fiesta. Perdón. O sea, hay una cosa que está clara: si alguien muere, no puedo yo destrozarme psíquicamente diciendo ya se acabó todo, porque tengo la fe cristiana y creo en la resurrección. Pero el llanto ante la muerte de un ser querido, ante la separación física de aquel que ha compartido conmigo tantos momentos hermosos, no es un signo de falta de fe, es el signo del dolor por esa pérdida, con la esperanza de que nos volveremos a ver. Pero es que yo sé que ya aquí no voy a volver a verlo. Y este es un punto muy importante, porque muchas veces, incluso hasta nosotros mismos, cuando vemos a una persona que llora y en cierta forma está como desarmada ante la muerte de un ser querido, le damos medicamentos, tratamos de calmarla, decirle: no, déjenla que se desahogue, dejen que esa persona viva su duelo, su dolor, al máximo, porque si no, luego incluso se pagan las consecuencias. Sí, eso es muy cierto. Cuando te guardas mucho algún dolor y no lo expresas, más adelante te afecta incluso físicamente, así que es mejor no. Pero la palabra duelo, recordaba, es una respuesta emocional ante un hecho o acontecimiento fuerte por el cual, o sea, cada uno de nosotros lo va a ir superando, pero que nos deja, lo que hemos dicho, ante una muerte. Es un poco más difícil el saber cómo cada uno de nosotros puede reaccionar, porque no es igual el dolor que puedes tener o sea, la muerte va a llegar, es de hecho, todos sabemos que la muerte va a llegar, pero si es que fallece alguien de un momento a otro, ya sea de un accidente, de un paro cardíaco,
bueno, de una enfermedad prolongada, puede ser que ya te estés preparando psicológicamente, aunque no nos demos cuenta. Pero ante esos hechos, ¿cómo muchas personas o cómo los que estamos cerca a ellos podemos ayudarlos a enfrentar este tipo de acontecimientos? Porque yo he visto muy cercanamente, a pesar que yo ya pasé eso, pero yo he visto como a muchas personas aún les afecta, a pesar que ha pasado 10 años, 15 años y no lo pueden superar. Entonces, ¿de qué manera hablarles o decirles que no, o sea, que la vida continúa, ¿no? Que no se puede quedar ahí? Yo creo que la que mejor puede explicar eso es ella, porque ha sufrido una pérdida muy grande, sobre todo creo que la de tu hermana, que ha sido grande, algo claro, muy fuerte. Pero básicamente hay algo que es importante. Esa lucha, ese duelo ante el dolor de la pérdida y la conformidad, podríamos decir, en cuanto a decir, bueno, tal vez esto haya sido lo mejor. Sobre todo cuando se dan contradicciones como la de María Inés, o sea, una niña prácticamente, claro. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tan joven? Sí, muchos nos lo preguntan hasta ahora. Exacto. ¿Y por qué no han hecho más? ¿Y por qué? Pero la verdad es una pregunta que hasta ahora nos queda a nosotros. O sea, es que a veces vemos tantas cosas ahora que nosotros mismos decimos, ¿y si hubiéramos hecho esto? ¿Y si hubiéramos hecho aquello? O sea, incluso hay momentos en los cuales tú te puedes preguntar, ¿y si estaría aquí, tendría tantos años, estaría haciendo esto? Tal vez estaría, o sea, siempre vienen esas preguntas a nosotros. Yo pienso que es por yo pienso que es como seres humanos que somos y que estamos tan aferrados a este mundo, pues nosotros queremos siempre pensar que todo lo que va a nuestro alrededor es lo que vemos y lo que sentimos acá. Entonces, si no lo vemos y no lo sentimos, pues vamos a tener las incógnitas siempre. Y peor aún, será el dolor que va a llevar a una persona, porque mi mamá tiene una compañera de colegio que igual ha perdido a su hijo, pero hasta ahora no lo puede superar, y ya son muchos años. Y mi mamá siempre decía que lo único que le ha ayudado a superar ese gran sufrimiento, porque siempre me dicen, nunca se compara el sufrimiento de la pérdida de un hijo, que cuando... Es que esperamos nosotros enterrar a nuestros padres, lógico, ¿no? Que eso es lo que llevamos naturalmente. Exacto. Todos estamos hechos para que nuestros hijos nos entierren y no que nosotros enterremos a nuestros hijos. Entonces, mi mamá siempre decía, lo único que me ha sostenido en este tiempo ha sido, en ese caso, sus hermanos de la parroquia y las oraciones que todos hacían y cómo venían y en ese momento la acompañaban, porque hasta yo me puse me acuerdo como estaba saliendo del colegio, en la misa de 8 días, pues estaba como que inestable. Y escuchaba tantas cosas cuando vienen y te abrazan, y yo pues en ese momento te quedas un poco impresionada. De algunas personas lo que me chocó es cuando te dicen resignación, y yo decía, ¿pero por qué? Si se supone que más adelante hay una vida eterna. Y me daba ganas de contestar muchas cosas, pero me quedaba en frío porque habían o sea, claro, uno de buena manera puede venir a abrazarte y decirte tantas cosas, pero tal vez eso no nos ayuda, ¿no? Entonces, hay cosas que... Resignarse es un poco decir, no me queda otra. No, pero a nosotros nos queda otra, nos queda la fe, nos queda la alegría de saber que aunque aquí no nos vamos a volver a ver, sí nos volveremos a ver en las alegrías eternas. Y ese es el punto. Es decir, Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que no ha muerto y cree en mí, no morirá para siempre. Es decir, yo tengo la potencia dentro de mí para una vida eterna. La tengo. Es la gracia santificante. Si yo conservo la gracia santificante, estoy con la fuerza de Dios dentro de mí. Mejor, tengo a Dios dentro de mí, y al tener a Dios dentro de mí, la muerte para mí es solo un paso. Así lo han visto los santos. Y fíjate que es curioso, o sea, la Iglesia siempre celebra la muerte de los santos. Sí.
no celebra que el nació. nacimiento. Exacto. El único nacimiento fuera del de la Virgen María, que se celebra no solo la Natividad, sino que se celebra incluso su concepción, la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y la Natividad de la Virgen el 8 de septiembre, fuera de ella, el único, San Juan Bautista, porque nace sin pecado original, porque fue purificado en el vientre de la madre. Y Jesús también. Bueno, evidentemente, pero estoy hablando de solo seres humanos, Perdón. puro humano. Porque ni siquiera de San José, o sea, de No, San José no no. festejamos todavía el nacimiento, aunque hay muchos josefinos que dicen que San José también nació con la gracia santificante. Pero es algo que todavía la Iglesia no ha pronunciado, no ha dicho. Esperaremos a que nos diga nuestra Madre la Iglesia cómo es eso. Pero el punto de ese duelo que perdura a lo largo del tiempo se debe justamente a que yo estoy buscando resignarme, no estoy apoyándome en la fe. Es decir, estoy buscando humanamente la solución para algo que humanamente no la tiene. No la tiene. Porque evidentemente cuando los judíos en el Antiguo Testamento decían se fue a dormir con sus padres, es porque creían en la eternidad del alma. Y entonces decían, muy bien, está esperando a que llegue el Salvador. Cuando llegue el Salvador, saldrán del limbo de los justos y podrán ir al cielo con Él nuevamente. Pues nosotros sabemos, porque así nos lo dice la fe, de que si estamos en gracia de Dios, no solo no vamos a ir al limbo de los justos, sino que, bueno, aunque por ahí sí tenemos que pasar un poco por la tintorería del purgatorio, que les aseguro que tiene buena temperatura, no crean que el purgatorio es un chiste. Sí tenemos que pasar por ahí, pero ya sabemos que las puertas del cielo están abiertas y están esperando a que nos limpiemos, que nos quitemos las manchas para poder gozar de esa realidad. Entonces, ese es un punto fundamental. ¿Qué sucede? Fíjate, yo recuerdo cuando muere mi papá, murió joven, murió a los 48 años, o sea, una persona que podríamos decir estaba recién logrando asentarse en la vida, y yo tenía 18 años. Para mí la esperanza era algo entre comillas, porque yo no tenía fe robusta. Tenía una fe que, bueno, sí, mi papá estará en el cielo. O sea, creo que mi papá está en el cielo, pero, o sea, un poco como que será, no será, ya nos enteraremos. De hecho, yo incluso le decía al Señor, porque a partir de ahí fue donde tal vez más contacto comencé a tener con el Señor, y el Señor utilizó eso. Yo le decía, bueno, pero mira, si por lo menos pudiera haber un teléfono donde yo lo pueda llamar y decir, papi, ¿qué hago en este caso? ¿Qué hago en este otro? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago allá? Yo me contento con eso, no hace falta que lo tenga aquí, pero por lo menos déjame llamarlo por teléfono. Pero ni eso. Sí, nos pasa a todos. Ni eso. Entonces, uno sin fe tiene esa esperanza, pero también tiene ese amargo de decir, ¿qué pasará? Por eso, claro, por eso es importante la vida de la fe. Por eso la fortaleza hacia tu mamá, hacia tu papá, viene porque son personas de fe, personas que viven la vida parroquial, que viven la vida de un grupo espiritual sólido como es los neocatecumenales. Entonces, evidentemente, yo tengo ahí la fortaleza para poder llevar esa muerte, iba a decir, mejor, o sea, nunca voy a llevarla, sí, aquí no pasó nada, mire, y mañana les invito a la discoteca porque hemos alquilado la discoteca para organizar un baile. No, o sea, el dolor es el dolor y el llanto es el llanto, y uno tiene que pasar por esa etapa, incluso también para rendirle, y entiéndase lo que voy a utilizar una palabra muy dura aquí, porque aquí se hace culto a los seres queridos, pero de una manera mala, el culto debido en cuanto a decir, si yo te amaba, pues
es lógico que me duela el perderte. Con esto no quiero decir que hay que tener culto a los familiares muertos, que hay que prender velas y cosas por el estilo. Bueno, si son canonizados, sí, prenderle todas las velas que hagan falta, ¿no? Pero cuidado, porque ahí también se mete mucho sincretismo y algunos tienen hasta la calavera de su abuelo cuidando la casa y otros tienen aquí esto, lo otro. No, cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero digamos que la muerte no es el final del camino para un cristiano. En la fe es donde encontramos no resignación, sino una explicación, una visión clara de esperanza que nos dice, volveremos a ver. ¿Y qué pasa cuando la persona no tiene fe? Nos enteramos después de la pausa. Hacemos una pausita y enseguida volvemos junto a ti. Sucedió, vi a un ángel que mi casa visitó. No temas, María, el Señor está en ti. De tus entrañas Dios quiere nacer. Mas como en mí puede esto ocurrir, y me dijo, ten fe, Dios todo lo puede hacer. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Mas un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. Solo ayer, Señor, estaba en Belén, con Jesús recién nacido entre mis brazos. Solo ayer, Señor, estaba en Nazaret, con Jesús hombre, hijo y amigo. Y hoy, Señor, estoy en Jerusalén, con Jesús que en mis brazos descansa en su morir. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Mas un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. Hoy en su gloria mi Señor ha vuelto a vivir, y en su bondad me ha querido visitar. Y me ha dicho, mujer, recuerda siempre la promesa que en tu juventud el buen Padre te hizo. La oración de mi vida yo vuelvo a recitar, dichosa por los siglos vuelvo yo a cantar. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Mas un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo,
Después de decir esto, gritó con voz fuerte, después de haberle dado gracias a su padre, porque sabía que había escuchado su oración. Lázaro, ven afuera. Lázaro, sal fuera. Lázaro, levántate y anda, la traducción que más le guste. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desátenlo para que pueda caminar. Y alguno dirá, ¿y cómo caminó hasta la cosa si estaba atado? Ahí toca ya que los exegetas se vuelvan locos diciendo si levitó, si se arrastró, ya ahí toca. Pero Lázaro estaba vivo. Yo soy la resurrección y la vida, nos dice el Señor. Y justamente qué difícil es afrontar la muerte sin la fe. Fíjate que incluso hasta los mismos pueblos autóctonos de América y los pueblos antiguos de los distintos lugares, Asia, Europa, África, siempre han tenido una creencia de la inmortalidad del alma. Los egipcios con sus mausoleos, donde ponían todas las cosas, los mismos incas y los pueblos de aquí, de esta zona, que incluso hasta le ponían las cosas que iba a necesitar en el camino, porque sabían que había algo más. Entonces, por eso afrontaban la fe, en cierta forma, con menos dolor, aunque el dolor siempre era manifiesto. Pero qué duro para una persona que diga, yo no creo en Dios, yo no creo en que haya una vida después de la muerte, menudos chascos se van a llevar, pero supongamos que lo creen y lo dicen verdaderamente. Hay muchos que dicen, yo soy ateo, gracias a Dios, ¿no? pero supongamos que lo dicen con una afirmación absoluta, real, entonces, ¿qué sentido tiene? Comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir, hagamos todo lo que podamos aquí, pasémosla lo mejor posible, aunque le cueste la vida a millones, porque después de aquí no hay nada. Ese ateísmo práctico es el que se vive hoy. Cuando una mujer es capaz de decir, el aborto es un derecho, claramente está diciendo, yo no creo en la otra vida. No, además, el príncipe de este mundo, que sabemos que es el demonio, pues nos mete mucho en la cabeza no solamente que vive hoy, y porque mañana no sabes si vas a morir, pero también nos mete mucho en la cabeza, tienes que dejar algo aquí, porque si nadie te recuerda, estás muerto. También. Entonces, sí. Por eso buscamos la fama, el honor, buscamos el reconocimiento de todos, que nos... La única vida es que te recuerden aquí. Algo de eso hay en esa película de donde estaba un coco, tal, algo así, que es un niño que es un dibujo animado, que claro, iban desapareciendo los muertos del lugar de los muertos porque nadie se acordaba de ellos. Entonces el cantante, el famoso, era el que todo el mundo se acordaba de él, entonces siempre vivía en la tierra de los muertos. Y permanecía ahí. Y los otros desaparecían, porque ¿quién se acuerda de ti? Muérete, pues. Muérete incluso aquí que estás muerto, ya te mueres. Es muy triste una vida sin fe, una muerte sin fe, porque después ya no hay nada, según ellos dicen. Por eso digo, menudo chasco se van a llevar, cuando vean que hoy como la cosa continuaba, ¿por qué no me lo avisaron? No, si yo te lo avisé, lo que pasa es que no lo creíste. Como Santo Tomás. Sí, bueno, peor todavía. Yo diría como el rico de Pulón, que también está en la Sagrada Escritura. O sea, cuando él se encuentra en el infierno, hay que tener en cuenta una cosa, es una parábola que pone ciertos matices que en el infierno no existen. O sea, yo les aseguro, el rico de Pulón en el infierno desearía que todos sus hermanos caigan con él. Pero Jesús, para mostrarnos en cierta forma lo duro que es el infierno, dice, mira, ve a avisarle a mis hermanos que la cosa es así, porque si no, todos van a venir a parar aquí. Y Jesús le dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas. No, pero mira, Jesús, que si resucita un muerto, van a creer. Van a creer. Y Jesús
que ya sabía lo que iba a pasar justamente con la muerte que acabamos de relatar recién, un muerto de 4 días resucitado, 4 días muerto, ya estaba corrompiéndose, resucitado, y le dice Jesús, aunque resucite, si no creen a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto, no van a creer. Y lo hizo, podríamos decir, en la práctica, lo llevó en la práctica con la resurrección de Lázaro. Jesús termina de resucitar a Lázaro, muchos judíos creen en él, pero aquellos dirigentes que llevaban el pueblo dijeron 2 resoluciones: hay que matar a Jesús y hay que matar a Lázaro, porque muchos se convierten a causa de él. No, también me acordaba también ya que he pasado esos tristes momentos, porque no son alegres, pero yo me he dado cuenta que muchas veces las personas, cuando pasan un hecho así, muy duro, o pierden definitivamente la fe, o la recuperan. La recuperan definitivamente. Exacto. Entonces, yo veía de mi experiencia de que cuando fallece mi hermano, cuando fallece mi abuela, cuando fallece mi tío, pues lo único claro que veía yo es que realmente esta vida de nosotros no nos pertenece a nosotros, y que nosotros no podemos hacer nada frente a un hecho tan importante. Importante para la vida de un cristiano, porque cuando tú te mueres, no es que te vas a quedar ahí, sino que lo que anhelas es que a llegar a la casa del Padre, que es lo que nosotros decimos, o sea, no ha muerto, ha subido a la casa del Padre. Entonces, para nosotros es, al principio sí, muy difícil de entender psicológicamente, hasta puede provocar shock, como sí, en mi caso, lógico, sí. Que a mí sí me afectó. Por eso era importante también el hecho de que no te guardes dentro tuyo, porque yo no sé por qué, pero yo no lloré el día del entierro de mi hermana, y no podía llorar, y yo veía a todas mis compañeras, y todas las veía llorando tanto, pero yo estaba como que tiesa como una estatua, y no podía llorar. Porque el crack vino después. Exacto. Después de ya bastante tiempo, como que alguien me hablaba una cosita y yo ya empezaba pero, o sea, yo veía el cambio que había tenido yo, porque igual que muchos jóvenes o adolescentes que ahora podían decir, pero no sé si es verdad que la religión es verdad, que tal me han engañado, o que tal es un invento que nos quieren subordinar y tenernos ahí. Pero cuando sucedió la muerte de mi hermana y veía más adelante que muchos de sus compañeras, por ejemplo, han hecho catequesis y han entrado a las comunidades, y yo veía que mi propia vida, pues, como que no le estaba enrumbando, o no estaba viendo bien clara las cosas que quería Dios para mí. Sí, la muerte interpela, eso es una realidad. Ahí como que me frenó y me dijo, ya, ahora ya sabes. Sí. La muerte interpela, la muerte me pone en ese estado de crisis, bien entendido, una crisis que es una decisión. Ante la muerte no puedo ser indiferente, ante la muerte no puedo permanecer impávido, ante la muerte no puedo decir, no pasó nada, pasó, y pasó mucho. Porque evidentemente la pérdida de un ser querido no es un viva la pepa, es la muerte de un ser querido. Pero es la fe la que nos sostiene, es la fe la que nos ayuda a seguir adelante. ¿Y cómo recuperar esa fe si está perdida? Pues si está perdida la fe, y esto sobre todo tal vez se da mucho más en los jóvenes, San Ignacio de Loyola tiene un método muy bueno. Yo veo al muerto ahí y en ese momento tengo que preguntarme muy bien, ¿qué le hubiese gustado hacer a él o a ella que está ahí en ese momento y no ha hecho? Evidentemente, las preguntas de este tipo nos traen cuestiones que muchas veces no nos gusta enfrentar. Hoy en día es un problema muy grande, que no nos gusta hablar de la muerte porque no nos gusta enfrentar el hecho de decir, yo voy a morir y no sé cuándo, pero sé ciertamente que voy a morir. Por eso tanta desesperación entre todos estos del transhumanismo, del poshumanismo, de decir,
No, vamos a conseguir que el hombre sea inmortal. Eso es lo que el hombre buscó, yendo contra Dios, y encontró la muerte. Pues cuando el hombre vaya nuevamente contra Dios a buscar la inmortalidad, encontrará nuevamente la muerte. Una muerte que vendrá de otra manera, vendrá distinta, pero vendrá, porque nunca podemos apartarnos del camino de la verdad y salir incólumes. Esa es una realidad que lamentablemente la vamos experimentando día a día y generación tras generación. Y lo curioso es que cuando fallece alguien, en los entierros todos hablan bien de la persona que ha fallecido. Qué bueno que ha sido tu buen compañero. Bueno, todo ha sido bueno. Pero, o sea, yo meditaba un poco y veía, pues sí, algunas personas sí han sido buenas, pero también tal vez no han tenido buenos momentos en los cuales han tenido fallas, igual que cualquiera de nosotros. Pero ¿dónde estaba? O sea, cada uno de nosotros, no nos podemos a pensar un poco en el que nosotros estábamos ahí para ayudarlo en ese momento de crisis o para darle una palabra, ¿no? Porque, como decía, en un programa anterior decía con la hermana, yo me acuerdo, de que, o sea, para que sepas tu vocación, Dios te ha dado un camino. O sea, y en ese camino vas a encontrar personas, vas a encontrar muchas cosas. Entonces, si yo en ese camino no he sabido tampoco acompañar a la persona que está a mi lado, ya sea en un acontecimiento como este, como es la muerte, pues va a ser peor el que yo lo pueda afrontar de manera individual, y menos si no está Dios, porque solamente, lamentablemente hasta ahora llevamos ese pecado y que nuestros primeros padres nos han dejado, Adán y Eva, y la concupiscencia que la seguimos arrastrando, que nos apega más a esta tierra y que no nos deja mirar más allá de lo que vemos, ¿no? Y no nos deja trascender tampoco al otro, porque ¿cómo trasciendes tú al otro? Pues viéndolo como Jesús nos ha pedido, ¿no? Así es, de esto podríamos hacer una serie de programas, evidentemente. Si tiene alguna pregunta, pues nos la pone, ya sea en el Facebook, en el YouTube, o nos escribe al correo electrónico nsecusco@nsradio.com, nsecusco@nsradio.com, y dice, mira, me gustaría que digan esto, o mire, sí, es muy bonito lo que dijeron, pero ¿qué pasa en este caso o en este otro? Con gusto. Lo podemos afrontar en otro programa. Lo que no podemos afrontar es el tiempo que se nos va. A los primeros que quiero mandarle un saludo grande, muy, muy grande, es a mis queridos amigos Félix y Nieves. Ellos están en España, en Trujillo, y sabemos que nos suelen ver, no sé si todos los días, pero sabemos que son asiduos al Junto a Ti. Pues queridos Félix y Nieves, un abrazo muy grande. Estaremos mandándole saludos también a nuestros amigos de Portacelli, que también sabemos que muchas veces ven nuestros programas. Así que ya hemos pedido para irlos nombrando uno por uno, para que nadie se sienta, desplazado. También vamos a rezar por las siguientes intenciones. Claide Chaparro, Luis Bardales, Verónica, Eva Estrada, Vilma Jara de Moscoso, y también la señora Eulogia Mamani, si no me equivoco. Exacto. Claudia Chaparro ha reportado su sintonía. Cuando han escuchado ustedes el teléfono que sonó, era Claudia, que nos pide, como siempre, que recemos por sus intenciones, por la salud del niño Antonio, por el matrimonio de sus hijos, por la santidad de su familia y por la paz del mundo. Y también a Claudia le gusta mucho rezar por los hermanos que están perseguidos. Pidamos mucho, porque estamos teniendo mártires en mucha cantidad, pero tal vez no nos acordamos de rezar para que Dios le dé la fortaleza para afrontar ese momento tan difícil. Le decimos a la Santísima Virgen: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos, María Jesús. No, gracias a ustedes por la invitación. Y quería antes saludar, como ha dicho Portacelli, he visto que algunas de mis compañeras, ese es el nombre de la promoción. De la promoción. Mira, caramba, Portacelli, Puerta del Cielo. Por eso es que les quería mandar saludos, porque también nos sintonizan. Así que bueno, pues muy bien. Y también saludos a la promoción Portacelli. Portacelli es una casa de ancianos que tenemos nosotros en Trujillo. Y pues por eso les mando saludos también a ellos, y ya le vamos a mandar saludos en parte, pero también la promoción aquí de Portacelli. La puerta del cielo la tiene abierta, así que aferrémonos a ver si conseguimos nosotros colarnos ahí, meternos entre medio. En el fondo, ustedes ya lo saben, nos tienen que ayudar económicamente también, porque los corazones de Jesús y de María quieren seguir estando junto a ti.